Queridos papás y mamás, hoy hablaremos de las causas o motivos por los que nuestros hijos adolescentes nos dicen que nos odian. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué mi hijo no me quiere? ¿Qué ha cambiado tanto si mi hijo hace solo un año me adoraba? Bien, seguro que os sentiréis identificados cuando os diga que un día de repente mi niño adorable, que me quería tanto, me abrazaba, hablaba conmigo de sus cosas, de repente, casi en unos pocos meses, ya no me soporta, me pone cara de asco y no podemos hablar sin discutir. ¿Verdad? ¿Os ha pasado? Y nos preguntamos, ¿dónde está mi niño adorable? Bien, queridos papás y mamás, es el mismo niño, pero ha entrado en la etapa más difícil de su vida. Se está enfrentando de repente a un montón de cambios físicos, psicológicos, sociales, de amigos, intelectuales, que ni él mismo puede entender. De repente cambian sus prioridades. Cuando eran niños, su universo eran sus padres. Pero ahora lo más importante para ellos son sus amigos. Esto es así y debemos aceptarlo. No os sintáis mal por ello. No han dejado de querernos, aunque nos digan que nos odian. Es solo que necesitan despegarse de sus padres para madurar, para crear su propia personalidad. Ya que antes eran como un trocito de nosotros, como una fotocopia, ¿verdad? Pensaban como nosotros, vestían como nosotros queríamos, hacían todo según nuestros gustos. Pero ellos no son nosotros. Ellos deben de tener su propia identidad. Debemos aceptar que piensen o actúen de forma diferente. Cada persona es diferente, ni mejor ni peor. Pero nosotros los padres pretendemos que piensen o actúen como nosotros queremos, como lo haríamos nosotros. No puede ni debe ser así. Ellos tendrán su propia personalidad. Dicho esto, ¿por qué nos odian? ¿Qué hacemos mal? Piensa un momento cómo te diriges a tu hijo cuando le hablas. Primero, ¿cada vez que le hablas es para censurarle o sermonearle por algo o te parece que ha hecho mal? Por ejemplo, le dices cosas como «¡Qué desastre tienes la habitación! ¿Por qué has llegado tan tarde? ¿Cómo vas con esa pinta? ¿Por qué has dejado la mochila tirada en el pasillo?» Así siempre quejas. Piénsalo, ¿a ti tampoco te gustaría que te hablara así nadie? No es forma de hablarles. Si en vez de eso le dices, «Cariño, has dejado la habitación sin recoger, ¿puedes, por favor, ordenarla cada vez que vayas a salir? Déjala bien ordenadita antes de salir, por favor, amor. O si vas a llegar más tarde, avísame, ¿vale? Porque yo estoy muy preocupada, no sé dónde estás, cuándo vas a llegar. Avísame». De esta forma, no se siente atacado y son más receptivos. Nos hacen más caso. Segundo lugar, los interrogatorios a los que les sometemos son brutales y los odian. Por ejemplo, ¿qué has hecho hoy? ¿Con quién has ido? ¿Has terminado tus deberes? ¿Cómo sales con esa pinta? ¿Quién es esa chica nueva de la pandilla? ¿Qué es eso que llevas puesto? ¿Por qué les interrogamos así? Esto les agobia muchísimo y como podrás observar en ellos, cuando les interrogamos de esa forma se cierran en banda y no nos hacen ni caso. Y piensan, qué pesada, mi madre otra vez, qué pesada. En vez de eso, si quieres preguntarle algo que si está bien, porque en el fondo quieren que nos interesemos, o sea que está bien que les preguntemos, pero solo 2 o 3 preguntas máximo de cada vez. Es decir, 2 preguntitas y deben ser cortas y concisas. Por ejemplo, «Cariño, ¿cómo te ha ido hoy el día en el instituto?» «Bien, mamá, vale». O «¿Qué tal con tus amigos? ¿Y tu nuevo amigo?» Ya está, no nos enrollemos más porque no conseguiremos nada y se enfadarán con nosotros, los alejaremos de nosotros. Tercer punto, no invadas su intimidad.
Por supuesto, nunca entres en su habitación sin llamar, pero también debes respetarle si está con sus amigos, con alguien. Déjalo. Tiene que tener su intimidad. Nos puede parecer que está perdiendo el tiempo siempre con sus amigos, pero no, es parte de su transformación. Esta etapa es en donde la amistad cobra más importancia que nunca para su desarrollo. Necesitan la interacción con sus amigos para encontrarse, para desarrollar su identidad. Cuarto punto, respétale siempre. Esto es muy importante. Jamás lo humilles, y mucho menos en público. Esto es muy grave y no lo olvidan, os lo aseguro, ya que sus emociones están a flor de piel. Es cuando más sensibles están. Nunca te pongas modo detective tirando de sus redes sociales, intentando entrar en todo, averiguando o metiéndote en su WhatsApp. No hagas eso. No le estás respetando. Un quinto punto es aceptarlo tal y como es. Esto es difícil porque de nuestro niño pequeño al de ahora ha cambiado mucho. Es lógico. Notaremos un montón de cambios en sus gustos, en su forma de vestir, en todo, porque realmente hasta ahora sus gustos eran los nuestros. Eran los que nosotros les habíamos impuesto o transmitido a lo largo de los años. Ahora ellos necesitan tener sus propios gustos, sus propias opiniones, en fin, están creando su propia personalidad. Aceptémoslos. El sexto punto es escucharle sin interrumpir. Que esto las mamás tenemos una manía de verdad. Esta es una queja muy común en todos los adolescentes. Es que mi madre no me escucha, no me hace caso, siempre está hablando ella. Vale. Debemos escucharles cuando necesitan contarnos algo, sea el momento que sea, ya que seguramente sea el momento más inoportuno, pero debemos escucharles, ya que de lo contrario no lo volverán a intentar. Escucharlos y sin juzgarlos, sin decir nuestra opinión. Solo les escucharemos y podemos decir un ¿sí? ¿De verdad? ¿En serio? ¡Wow! Ya está, no más. No te metas más, no juzgues. Si hemos visto algo que no nos ha gustado, lo hablaremos con él otro día, mañana o pasado. No mientras nos lo cuentan. Porque dejarán de hablar de inmediato y se acabó la conversación. El séptimo punto es el amor incondicional. Para mí es el más importante siempre. Este amor solo existe entre padres e hijos. No existe un amor mayor en toda la vida, de nadie. Porque incondicional significa quererte a pesar de todo, de tus fallos, de tus equivocaciones, de que me insultes, de que me hagas daño. A pesar de todo te quiero. Esto solo es entre padres e hijos. Este amor es imposible que exista no entre otra persona, ni en la pareja ni nada, es entre padres e hijos. Pero ¿cómo dar amor a un adolescente cuando suelen ser bastante ariscos? ¿Verdad que no quieren ni que te acerques, ni le des un beso, ni...? Vale. Pues hay que intentarlo, porque debemos demostrarles que les queremos, así que siempre, por supuesto, en privado. Si le vas a abrazar o dar un beso, nunca lo hagas delante de sus amigos, porque se avergüenzan. Porque todavía no son suficientemente seguros de sí mismos, no son todavía suficientemente maduros. Pero también quererle es aceptarle tal y como es. También quererle es respetarle, escucharle, aunque estemos cansados. El amor, queridos papás y mamás, hay que demostrarlo cada día. Si ellos sienten que les quieres, no se alejarán de ti. Pueden tener algún que otro encontronazo típico adolescente, pero si saben que les quieres, de verdad van a estar ahí. Vale, amigos, todo esto que hemos dicho aquí es lo más básico para una buena relación con nuestros hijos adolescentes, para que no tengamos que escuchar cosas terribles como te odio. Pero también es necesario ponerle unos límites. No hablo de normas estrictas, ¿vale? Sino límites que se puedan negociar, como la hora de llegada por la noche, pues
Si le quiero dejar hasta la 1 de la mañana solo, pues le digo, vale, a las 12:30 en casa. Y él te dirá, mamá, es muy pronto. Tira floja. Bueno, pues hasta la 1 va. Y al final todos contentos. Pero, aparte de límites, como por ejemplo la hora de llegar a casa, hay que poner, bueno, es que no sé si decirlo como norma. Para mí es una norma, en realidad es la única norma que yo he impuesto a mis hijos desde pequeñitos. Solamente una. Y es el respeto a los demás. Da igual a quién. Nunca he permitido faltas de respeto hacia nadie, ni hacia mí, ni hacia la familia, ni hacia sus amigos, ni hacia los profesores, ni entre ellos, ni entre los hermanos. Es la única norma que he puesto. Aparte de eso, que creo que es imprescindible porque les va a hacer falta respetar a todo el mundo siempre en la vida, para todo. Y para una buena convivencia familiar en su futuro y en la sociedad incluso. No se puede ir por la vida faltando el respeto a la gente, ¿verdad? Aparte de eso, solo pongo algunos límites que siempre se pueden negociar con ellos de forma tranquila para que ellos se sientan también importantes y que participen en ese límite y así los aceptan mejor. Bueno, chicos, la adolescencia es difícil, lo sabemos todos, pero la buena noticia es que se termina, no dura para siempre, 5, 6, 7, 8 años máximo. Ánimo, papás y mamás. Si te ha gustado escucharme, compártelo y escríbeme un comentario, porfa. Cuéntame cuál es tu caso con tu hijo adolescente. Muchas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.